Hola amigos de Sembrar Valores, bienvenidos una vez más a nuestro living. Soy Piki Juliano y hoy los voy a llevar a caminar, sí. Hoy tenemos un programa especial sobre el Camino de Santiago, Santiago de Compostela. Nos acompañan María Raquel y Gabriel, que acaban de llegar de hacerlo, junto con amigos. Una cosa de locos. Vengan, acompáñenme. Estamos entonces con María Raquel y Gabriel. Muero por escuchar todo lo que fue no sé si llamarlo experiencia del Camino de Santiago. Es mucho más que una experiencia. Gracias por venir, María Raquel. Gracias, Gabriel. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, un gusto. Y es tan así como la idea que nos hicimos, quienes morimos de ganas por ir a hacer el camino. Raquel, es así, la verdad que sí. Y lo hicimos con amigos, que eso fue un goce. Increíble. Sí, éramos 7 matrimonios, amigos de hace muchos años, que nos forjamos la amistad compartiendo veranos en Bariloche, cuando teníamos los chicos chiquitos. Así que hacíamos subidas a la montaña, esquí en el lago, así que hacíamos un poco de aventura. Así que, y ahora ya con los chicos grandes, seguimos viajando con ellos. Y ahora tocó el Camino de Santiago. ¿Y era un sueño o surgió de la nada? ¿Cómo fue que dijeron, frenemos el mundo? Me da la sensación que hay que hacer eso, frenar el mundo y... Bueno, como siempre en un grupo grande, en esta vuelta no es fácil me imagino, coincidir las agendas de 7 matrimonios para poder ir tantos. Como siempre en todo viaje así colectivo, hay alguien que se ocupa más de organizar. Claro. Y en este caso teníamos un matrimonio amigo, Juan Rafael y Belén, que habían ido ya varias veces. Bárbaro. Y que nos habían transmitido desde siempre el espíritu y la buena onda que tiene el camino y lo que supone como fe cristiana, además, este camino. Y después, por supuesto, como también 14 personas viajando al mismo tiempo, no es fácil coincidir. Tuvimos también la muy valiosa colaboración de María Marcela y Gustavo, que se ocuparon junto con Juan Rafael y Belén de agendar los hoteles, digamos, todo lo que hace falta para que todos coincidamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue el viaje? Como para que se den una idea quienes nos escuchan, a ver si... No, el viaje dura 7 días, o sea, en realidad el Camino de Santiago es una cosa antiquísima, ¿no? O sea, que acá, para hablar del Camino de Santiago, antes que el turismo hay que hablar de la historia. A ver, contanos un poco, Gabriel. Vamos a hacer de cuenta que nunca escuchamos. ¿Y qué es esto del Camino de Santiago? No, y la historia arranca precisamente con la vida del apóstol Santiago. O sea, quiere decir, el apóstol Santiago, yendo al Evangelio, el hermano mayor de San Juan, eran 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, dice el Evangelio. Ajá. Y entonces la historia cuenta que el apóstol Santiago fue convocado, como todos los apóstoles salieron de la Judea a evangelizar. Claro. El apóstol Santiago fue a Hispania, o sea, fue al actual territorio español. Ajá. Y luego retornó a la Judea, a Palestina, y en el año 44 es decapitado, muere decapitado por orden del gobernador Herodes. Ajá. Y sus discípulos... ¿El mismo Herodes de cuando nació Sí, Jesús? Entonces sus seguidores toman los restos del apóstol Santiago. Ajá. Y allí la historia dice que los trasladan vía navegación hacia la Hispania, que era el lugar donde él había evangelizado. Claro. Y muchos siglos después, allá por el año 830, un ermitaño llamado Pelayo, que estaba allí por esa zona, una noche ve en el cielo luces, cantos de ángeles, estrellas que iluminan todo ese firmamento, y entonces cuando vio que esto se repetía, dijo algo, claro, acá hay algo, entonces lo convoca al obispo del lugar a ese momento, que se llamaba el obispo Teodomiro, y allí en un viejo cementerio romano encuentran en una tumba los restos del apóstol Santiago, porque decía San Jacobo. Entonces aparecen los restos del apóstol Santiago, se certifica que efectivamente esto era así, y bueno, entonces a partir de ese momento, imagínate, en el siglo IX Europa era cristiana, estábamos en pleno medioevo. Claro. Y entonces, bueno, se genera una gran
conmoción en la Europa cristiana, porque Claro. a ese momento además los lugares santos del cristianismo, Jerusalén, estaban vedado el acceso a los cristianos. Y entonces que aparezcan los restos de un apóstol contemporáneo de Jesús, Cristo, claro. Muy fuerte. fue un boom. Sí, a Y nivel de San Pedro, ¿no? En Roma. me a imagino. nivel de San Pedro. Entonces, a partir de allí, le avisan al rey, y el rey inmediatamente, que era Alfonso II el Casto, y entonces el rey manda a construir una primera iglesia, Claro. y esa iglesia se va ampliando, y a partir de allí nace la costumbre y la tradición de ir a visitar los restos del apóstol Santiago, que estaban finalmente descubiertos en el año 830, pero estaban hacía casi 800 años depositados los restos en ese lugar. Y así surge caminar sus pasos, ¿no? Un poquito por eso el Camino de Santiago. Se Y acerca así uno surge caminar sus caminando. pasos, y surge que desde todos lados de Europa, por eso acá es interesante saber que hay muchos caminos de Santiago, o sea, hay muchas vías Ajá, de acceso. para llegar a Santiago de Compostela. Entonces, a partir de allí, yo diría hoy, durante más de 1000 años, Sí. los cristianos vienen caminando para expresar su devoción, su fe, y para pedir cosas y demás, y rendir así como culto y homenaje al apóstol Santiago. Y te escucho y decís los cristianos, pero yo he No, escuchado, no María solo los Raquel, cristianos, eso, porque yo claro, he escuchado no. gente que lo hace Sí. por una cuestión espiritual más que religiosa, ¿no? Sí, o desafío, hay ¿no? desafío, aventura. No son solo las creencias por lo que uno va. Claro. Pero sí, te encontrás gente de muchas distintas, muy distintas. Así que eso también es muy agradable. Y te escucho decir, te encontrás gente. ¿Cómo es estar haciendo el Camino de Santiago? O sea, uno queda para dormir, para cuando Claro. quiere, hay postas. ¿Cómo Sí. es? Para quien no fue, que sea una idea como más exacta. Mira, nosotros paramos de distintas maneras. Sí. En algunos albergues, que son los albergues para los peregrinos, Sí. que es muy lindo hacerlo eso, porque, bueno, por ejemplo, la primera noche paramos en un albergue y después de comer, entre todos empezamos a contar los motivos por los que íbamos, Muy ¿no? bien. Y eso, la verdad que ves gente tan diversa, Claro. que es muy enriquecedor. Y están todos en esos albergues haciendo el camino, ¿no? Haciendo hay el manera camino. de que haya gente que no esté haciendo el camino. Porque a veces estás en medio Claro. de la nada. Qué increíble. Y eso es muy agradable. Bueno, después no estábamos para hacer todas las noches en albergues, así Claro. que nosotros también parábamos en hoteles o parábamos ya en la zona de Galicia, Ajá. parábamos en unos que se llaman Los Pasos, El Paso, que eran antiguas casas particulares, ¿no? Muy importante. Sí, sí, de la nobleza. Qué Y ahora ya son bárbaro. hoteles, ¿no? Y en Divino. algunas hay unas capillas antiguas, chiquitas, que nosotros tuvimos la dicha de participar de una misa. Qué divino. Que fue un goce, la verdad que muy linda, muy linda. Así que bueno, hay muchas... Me sale hacer turismo, pero no es hacer turismo, pero uno Bueno, como que un poco accede sí, a lugares un que, poco que sí. de otra manera, ¿no? Es, No es sé. turismo, es piedad, es aventura, es gastronomía, es un poco de todo, ¿no? Qué divino. Uno siempre dice que, a mí me gusta decir cuando hay que sintetizarlo, que el Camino de Santiago se dice en singular, Sí. pero en realidad se conjuga en plural, porque son muchos caminos al mismo tiempo. Cuando uno hace el Camino de Santiago, hace un camino por la historia, Claro. hace un camino por la geografía. Claro. Si uno empieza como hicimos nosotros cruzando los Pirineos, atraviesa después los viñedos de La Rioja, atraviesa los belleza. campos de Castilla y de León, Qué belleza. llega a Galicia. Así que hay un camino por la historia, hay un camino por la geografía, hay sustancialmente y esencialmente un camino interior personal. Claro, me O sea, el imagino. peregrino, ya sea el peregrino de fe cristiana, pero cualquier peregrino, como decía Raquel, que vaya movido por una cuestión interior, Claro, por una hay cuestión una travesía. de desafío personal. Bueno, siempre hay una llamada interior a hacer el camino, ¿no? Gabriel, acá me cuentan que tenemos un mensaje de una de las personas que fueron con ustedes al camino. Ah, ¿Puede qué ser? bueno. ¿Si escuchamos? Así Dale. tenemos otra mirada. A ver. Hola, mi nombre es Federico Gelosi. Tuve la suerte de hacer el camino junto a Gabriel y a María Raquel y a un grupo éramos en total 7 matrimonios, la pasamos fantástico, estamos súper bien representados
por Gabriel y María Raquel. Y le voy a hacer un poco de apuntador a Gabriel, recordándole aquellas cosas que nos contó antes de salir del camino. Nos decía que el camino no es solamente el camino, sino que son varios caminos. Eso mismo. Hay un camino de peregrinación, de rezar, de vida interior. Hay un camino deportivo, porque se camina bastante. A veces caminamos 20 o 26 kilómetros por día. Hay un camino histórico, porque fuimos pasando por hitos históricos muy relevantes. Un camino geográfico, con esa geografía tan rica de la parte norte de España, ¿no? Navarra, los Pirineos, el País Vasco, Galicia. También hay un camino de amistad, que fue impresionante hacerlo con amigos, teniendo el tiempo necesario para conversar con cada uno de ellos. Y también, por supuesto, el camino gastronómico, porque en la noche también pudimos hacer alguna entrada gastronómica con pescados, mariscos, un poco de cojinillo, pulpo, etc. Así que es una experiencia súper recomendable y seguramente Gabriel les va a contar mucho más de todo esto. Bueno, muchas gracias. Buen camino. Qué divino esto de la riqueza. Esto marca la riqueza de lo que es este tipo de viaje, porque que haya todos estos caminos, ¿no? Quiere decir que es muy fuerte, ¿no? La experiencia. Claro, y eso hace conjugar que realmente el viaje, la peregrinación, es conmovedora, ¿no? O sea, una veces a todos nos gusta viajar, y cuando uno vuelve de un viaje, el buen viajero siempre anhela volver. Ajá. Y siempre nos sale recomendar a los amigos, che, no dejes de ir a este viaje, está muy bueno, esto, lo otro. Pero realmente, en mi caso, habiendo tenido la oportunidad de viajar bastante, nunca la recomendación es tan fuerte, tan asertiva, tan insistente, que yo le haría a las personas como lo hago con el Camino de Santiago. Sí. ¿No? Porque, de vuelta, son estos muchos caminos a la vez. Claro. Y además a todo lo que dijimos se agrega una cosa no menor, que es el encuentro con otros peregrinos. Claro. Uno allí ve no solo la universalidad de la Iglesia para aquellos que caminan profesando la fe cristiana o el catolicismo, sino el mundo universal, porque ahí uno encuentra peregrinos de todos lados del mundo, movidos por distintos intereses, por distintas iniciativas, y todos afrontando ese desafío personal de poder llegar a Santiago de Compostela. Claro. Todos obviamente movidos por un mismo cansancio, por unas mismas inclemencias del tiempo. Claro. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una suerte muy grande que no tuvimos lluvia. Eso les iba a preguntar. ¿Quieren que...? Vamos a hacer un paréntesis. Me indican que tenemos que ir a la pausa, pero así los dejamos con intriga y se quedan ahí. Bueno, ya volvemos. ¿Cómo no? Seguimos entonces con María Raquel y Gabriel adentrándonos en el Camino de Santiago. Es lo más cercano que tenemos, por lo menos por ahora, escucharlos a ustedes. Y estábamos charlando de esto. Nos decías que les tocó buen tiempo, Gabriel, pero puede pasar que llueve, diluvia y tenés que seguir, ¿no? No, y sobre todo en la última parte del camino, ya en Galicia, es famosa la región por ser muy llovedora. Obvio. Galicia tiene unos verdes por eso maravillosos, pero precisamente porque durante mucho transcurso del año llueve. Nosotros en esta vuelta, como te decía, en todos estos 7 días no tuvimos ningún día de lluvia, así que estuvimos muy afortunados. Pero, por ejemplo, yo lo había hecho este camino 2 años atrás, con 2 de nuestros hijos, acompañado con 2 de nuestros hijos, y tuvimos 2 o 3 días de lluvia, y hay momentos en los cuales si uno tiene que llegar, no queda otra que caminar bajo la lluvia. Así que, bueno, para eso, obviamente, dentro de la mochila uno lleva un buen pilotín, algo también de nylon que tape la mochila, y se sale a caminar como dé. Y María Raquel nos contabas que eso todo lo tiene que llevar el peregrino, o sea, no es que conseguís ahí. Sí, lo llevas vos,
pero también hay un sistema de que vos podés mandar tu valija, digamos, tu mochila grande, con un sistema de correo, digamos, y vos llevás solo la mochilita chica. Ese es un buen dato, claro, porque tal vez hay gente que dice, no, ni loco, mi espalda, no, claro, uno no podés. Hay gente que lo hace, wow. Hay gente que sí lo hace con su mochila grande, wow. pero hay otros que mandan la mayor cantidad de cosas a los distintos lugares, o directamente a Santiago y solo viaja con la mochilita chica. Con la mochila chica, con lo indispensable que necesitas. Sí. ¿Y cómo es esto me interesa mucho el camino personal que cada uno hace? Esta idea de son muchos caminos, creo que tal vez todos coinciden en lo que se ve geográficamente, en la historia. Tal vez lo más distintivo es ese camino personal, ¿no? Que cada uno transita. Y sí, sobre todo además en los momentos que corremos, en los que vivimos, en los cuales uno está preso siempre del vértigo y de tener agendas completas, que parece que siempre nos cuesta dejar lo que tenemos que hacer para poder dedicar un tiempo a la reflexión, a la interioridad. El camino, al mismo tiempo de ser un desafío personal muy atractivo, al mismo tiempo de salir del lugar donde uno vive, al mismo tiempo de conocer otras personas que están en lo mismo, al mismo tiempo de aprender de historia, de aprender de geografía, de aprender de arte. Olvidé decir, allí están cada poblado, cada ciudad importante que uno atraviesa, está todo el arte románico, el arte gótico. O sea, el camino es una clase de historia en vivo. Claro. Pero digo, al mismo tiempo de todo eso está, yo diría como llama principal, esa fuerza interior, ¿no? Esa motivación interior de dedicar un tiempo a la reflexión. Por más que uno vaya con gente, nosotros éramos 14, buena parte del camino uno camina en silencio y camina solo. Y se va encontrando con el otro. Hay un rato que uno va charlando, pero después hay muchos ratos en los que uno va caminando con alguien delante, con alguien detrás. Claro. Y a veces caminando con alguien que conociste caminando, en el mismo camino. Una cosa divertida que me encontré con unos chicos jóvenes, pero jóvenes, 19 años. Eran 3 compañeros de colegio y uno se me acerca y me dice, ¿puedo caminar practicando el idioma? O sea, él quería practicar el español. ¿De dónde eran? Eran de Estados Unidos. Así que, pero todas estas conversaciones surgen naturales, pero porque sos peregrino. Claro, tenés en común eso y hasta eso. Fuimos conversando sin conocerlo para que él practique. Así que esas también son experiencias lindas. Divino, me surge pensar esto. ¿En el camino uno se encuentra en humanidad? Me surge decir eso. Somos todos humanos, porque somos todos muy distintos, o sea, se me ocurrió pensarlo a raíz de esto, que eran chicos más jóvenes de otro país, hablando otro idioma. Y sin embargo, ¿cómo nos encontramos en lo que tenemos en común? Y sí, nos encontramos en lo que, porque digamos, en el fondo, cuando entramos a las cuestiones más del espíritu, y bueno, hay notas que nos distinguen, más allá de, como decís vos bien, más allá de nuestra nación, más allá de nuestra lengua, más allá de nuestras actividades, de nuestras ocupaciones, de nuestra situación familiar. Hay una común denominación humana. Sí, la condición de persona. Y el hombre, de vuelta, las personas necesitamos esos momentos también de interioridad, ¿no? De reflexión, de parar un poco la pelota, de poder pensar. Y acá uno no es que pare la pelota quedándose quieto, porque al contrario, vas caminando. Pero de vuelta, pero es un camino donde el mismo ambiente, el mismo camino invita a esta interioridad. Reflexión. Y además esto es interesante verlo porque así como a veces en la vida corriente no está tan bien visto estar preguntándole a la gente por qué hace esto, por qué hace lo otro, porque somos como respetuosos de la intimidad. Acá en cambio en el camino hay una cosa que siempre me llamó la atención y es que a flor de piel es válido preguntar, che, ¿vos por qué haces el camino? Y la pregunta de por qué cada uno hace el camino va de la mano de preguntarte de qué país sos, dónde vivís, por qué estás acá, por qué has venido a hacer el camino. La primera noche que compartimos en un albergue, que éramos muchos peregrinos de distintos lugares, bueno, cada uno fue presentándose y muy brevemente la consigna era decir
¿Por qué hacíamos el camino? ¿Por qué hacíamos el camino, ¿no? Y allí aparecen los móviles y los motivos más diversos, pero siempre yo diría que como común denominador está esta necesidad de cultivar la interioridad, Claro. necesidad de poder recogerse, de poder generar un clima interior que nos permita, de vuelta, hablar con Dios Claro. para el creyente, pero pensar en los valores o en el espíritu, en lo que fuese para el no creyente. Y en el Camino de Santiago hoy uno encuentra todo tipo de móviles y todo tipo de personas que hacen el camino. Y yo creo que esta es una de las riquezas más, Claro, muy más poderosa. interesantes que el camino tiene. Me surge decirte el celular, porque tanto de interioridad uno, hoy tal vez el principal enemigo, ¿no? Frente a todo eso es el celular. ¿Hay señal, no hay señal? ¿Van caminando? ¿Cómo es? No, hay Eso señal. ayuda a desconectar. No, hay señal porque a su vez el camino, de vuelta, hay un montón de gente que lo hace y está todo muy facilitado, ¿no? Sí. A veces a mí me llamaba la atención siempre pensar que, de vuelta, uno recorre el mismo camino que se recorre hace más de 1100 años. Eso es impresionante. Se viene sí. encima todo cuando Pero pensás digo, eso, es uno no deja de valorar también las comodidades Claro, que hoy no, tenemos, sí. ¿no? Por de pronto, antes se hacía el camino de ida y de vuelta. Ahora Hoy, solo en de ida. cambio, no había escapatoria, nadie te rescataba cuando Hoy, en llegabas. cambio, uno organiza todo hasta Santiago de Compostela y luego dice, bueno, nos quedamos un día en Santiago de Claro. Compostela descansando y luego cada uno toma un tren o un avión o un Claro. auto y Se va a pasear. y sigue su paseo o retorna a sus, Claro, no, a sus nada que lugares ver. de origen. Pero antes, todo el tiempo que llevaba caminar para llegar, había Después que era a volver. la inversa volver. Y las zapatillas, yo no me quiero ni imaginar las diferencias que serían hace un tiempo Claro. atrás. Ya el hecho de tener zapatillas cómodas, Sí, abrigo sí, adecuado, sí, sí. o sea. Sí, no. pero bueno, por eso es muy lindo porque obviamente apenas el camino comenzó, Sí. obviamente surgieron de inmediato la necesidad de dar protección, de dar albergue, de dar alimento a los peregrinos, y allí fueron surgiendo los primeros albergues que con el tiempo se llamaron Claro. hospitales. Hospital. Claro, Hospitales, claro, los curaban entre. entonces lo que hoy llamaríamos hoteles, Claro. eran los viejos hospitales. Y uno hoy todavía haciendo el camino Qué se fuerte. encuentran restos de viejos hospitales, Qué bárbaro. o se encuentra con basílicas o catedrales o iglesias que sirvieron de hospitales. Claro, increíble. Y bueno, y en el fondo es conmovedor pensar que seguimos haciendo Muy lo mismo fuerte. e inclusive en la propia Europa, ¿no? Porque esto, obviamente, todos los distintos caminos, está el camino francés, Ajá. que nace apenitas antes de los Pirineos para Ajá. cruzar los Pirineos, pero después hay un camino inglés que viene como desde La Coruña, Claro. un camino portugués que viene Claro, como desde... eran los caminos que los mismos peregrinos iban generando a medida que querían Claro, acercarse. claro, ¿no? Sí, sí, claro, Por eso me gustaba mucho esa reflexión de ese famoso poeta Goethe que decía que Europa se hizo a pie Claro. caminando hacia Santiago, ¿no? Qué fuerte. Entonces, en el fondo, bueno, ha contribuido mucho al auge del camino en las últimas décadas. El hecho de que la UNESCO lo haya reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Claro, lo puso en Y primer entonces, lugar. bueno, a partir de allí, en la década del 80, el gobierno español a ese momento, de Fraga Iribarne en Galicia, Lo propició pone en valor, mucho claro. poner en valor el camino, otorgar facilidades y créditos y subsidios para comercios, para Claro. hoteles, para Lo bares. fomentó. Entonces hoy toda la infraestructura, o sea, Ayuda. yo en realidad un consejo también que diría es, obviamente el consejo principal es que hay que ir, hay que, Yo me quedo con ese. hay que hacer lo que se pueda para ir, hay que romper el chanchito para poder ir. Yo creo que no debe haber viaje más valioso ni más motivante que el Camino de Santiago, si uno además tiene espíritu de aventura y es un poco Es divino. trotamundo. Acá tenemos a alguien, nos llama a alguien que muere por hacerlo. ¿Quieren que la escuchemos juntas? A ver. ¿Cómo no? Que no fue y nos está escuchando. Hola, soy Lucre Saráchaga. Qué lindo escuchar en primera persona el viaje. Es un viaje que siempre tuve ganas de hacer, así que me anima mucho más a hacerlo. Ojalá pueda concretarlo próximamente.
Yo me uno a ella, muero de ganas. No, el mensaje que decía es que está todo muy organizado. Claro. ¿no? O sea, que uno a veces piensa, pero ¿cómo tengo que caminar? Y está muy señalizado. ¿Qué hago? Muy no señalizado. no hay que enrollarse mucho en la previa, ¿no? ¿Me está- parece? Bueno, hay que ir No, bien equipado, hay que ir bien equipado. Hay que obviamente hay que cruzar el charco. Claro, O sea, hay sí, que, bueno, hay que cruzar el para Atlántico. para nosotros ya es desde un- nuestras latitudes hay que cruzar el Atlántico, pero luego hay que marcar una semana y después toda la infraestructura, la logística del camino está todo muy facilitado. Claro, Así que a poco que uno empieza a averiguar, todo está muy facilitado. E inclusive digo más, es un camino, yo digo, que vale hacerlo solo. Porque Wow. a veces uno dice, no, bueno, pero voy con mi mujer, voy con mis hijos, voy con mis Claro. amigos, voy con un grupo de matrimonio como sido nosotros. Está regio, yo creo que tiene un plus Claro. hacerlo con este grupo de amigos nosotros que hemos ido, que obviamente además nos ha servido, entre otras cosas, para acrecentar el tesoro de forjar esa más la amistad. amistad. Claro, me Pero imagino. digo, la persona que todos Que no tiene con quién ir. que todos estos relatos Sí, le le dicen atraen, cosas y ella. le atraen. Y dice, bueno, pero yo con quién voy, Solo. vale hacerlo solo. Divino. Se encuentra ahí con otros Sí. peregrinos, ¿no? Vale hacerlo solo porque se compartir, encuentra con sí. otros peregrinos, así Divino. que va a compartir y va a volver enriquecido y con la agenda o el WhatsApp con muchos más Increíble. contactos Divino. de mucha Cuéntenos gente. cómo es esto de los pasaportes que nos trajeron para mostrar, o la acreditación, ¿cómo es eso? No, bueno, ¿Sabes que se Compostela. llega? No, hay una credencial, porque digamos, obviamente el camino es algo que uno hace y lo hace porque su corazón lo manda, así Claro. que... Pero digamos, el camino tiene cierta organización y entonces Claro. cuando uno sale le dan una credencial en blanco y entonces a medida que uno va le van pasando por el sellando. camino, Nos van sellando. A ver, uno ahí va se ven las sellando. cámaras. Divino, va pasando por uno determinados va, lugares. lo va sellando Lo pusiste al revés. y los sellos son en los bares, en las iglesias, Claro, en cualquier en lado. todos lados te lo Este es el sellan. otro. Y entonces, Para que conste que has ido pasando. cuando, Claro, uno está muy llega, bueno. cuando uno llega a Santiago de Compostela, se acredita haber caminado como mínimo 100 kilómetros, Claro. o si va en bicicleta, También es opción. 200 200, kilómetros. o a caballo. Ah, Gente que hace también, caballo. también. Encontramos un grupo que hizo Muy caballo. bueno. Entonces allí uno puede obtener como si fuese un certificado Claro, de que- que se llama la Compostela. ¿no? Compostela. Pero vuelta, o sea, obviamente es lindo tenerlo, pero también yo diría sustancialmente acá la experiencia no es tanto el papelito, No, el valor Muy es haberlo fuerte. podido hacer y de vuelta nuestra más calurosa recomendación a que todo el mundo se anime y lo pueda hacer, ¿no? Nos quedamos con eso. Yo ya me muero de ganas y me imagino que todos allí. María Raquel, gracias Bueno, por habernos gracias venido por a compartir invitarnos. esta experiencia increíble, Gabriel. Bueno, al contrario, Muchas gracias por la invitación. Un placer. Ojalá se queden con tantas ganas como yo de ir. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo técnico, a Café Cabrales, a Radio Amadeus y nuevamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Esto fue Sembrar Valores.